Hola, en este video te voy a explicar cómo funcionan en el lenguaje R los for loop o los bucles for, como dirían los españoles. De una forma bien sencilla, vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro cómo operan y para qué sirven. Los for loops em, son una forma sencilla de repetir una tarea tantas veces como tú quieras. Por ejemplo, veamos primero uno de los más simples que podemos hacer y de ahí explicamos sus componentes. Fíjense la línea 9 a la 11. Dice for, y entre paréntesis, una letra que va a actuar como índice, y ese índice está dentro de un vector. Ese vector es del 1 al 5. Hay un par de llaves, y dentro de las llaves está el código que se ejecuta en cada una de las vueltas. Entonces el for loop actúa de la siguiente manera. Empieza la llave, con i tomando el primer valor, ejecuta todo lo que haya hasta la siguiente llave, que cierra, vuelve a la llave que abre y ahora es el segundo valor que hay en el vector, vuelve a ejecutar el código, etc. Entonces, miren lo que sucede. Control Enter. ¿Qué ocurrió? Que al principio i valía 1 y la orden fue imprimir 1. Después de la segunda vuelta i valía 2 y la orden fue imprimir 2. Así hasta el 5. ¿De acuerdo? Si solamente hubiéramos... ¿qué pasa si el vector no va del 1 al 5, sino va del 3 al 5? ¿Cierto? Ustedes saben que 3, 2.5 lo que hace es crear un vector con los componentes 3, 4 y 5. En ese caso, el for loop comienza con i igual a 3 y termina con i igual a 5. Veamos, tal cual. El vector que le da los valores al índice no tiene por qué ser un vector regular, ordenado, una secuencia de 1 a 20, ni de 0 a 4. Puede ser cualquier vector que uno quiera dar. Por ejemplo, que hay un vector numérico, donde el primer componente es 1, el segundo es 1.4, etcétera, etcétera. Y si hacemos el mismo tipo de código, vemos que el índice de la primera vuelta valía 1, la segunda vuelta valía 1.4, después 3.14 y después 666. De hecho, el vector ni siquiera tiene que ser un vector de números. En este caso, tenemos un vector de caracteres, ¿ya? 1, 2, 3 con 6 elementos tiene este vector. Y en cada vuelta del loop va a tomar el primer vector, o sea, el primer elemento, después el segundo, en la tercera vuelta el tercero, en la cuarta vuelta el cuarto, y en la sexta y última vuelta el sexto valor que hay acá. Entonces, si uno ejecuta esto con control enter, perfecto. También podrían ser valores lógicos los que hay en el vector, y funciona igual. De hecho, el nombre del índice da lo mismo cual sea, I es muy común, J es muy común, K es muy común, pero podría ser otro. El índice se podría llamar Lupe, por ejemplo. ¿Ya? Y da exactamente lo mismo el nombre del índice. Lo que importa son los valores que toma. Así que for loop in 1 al 5 es exactamente el mismo for loop que, que in que i en del 1 al 5. ¿Ok? Ahora, el índice se puede usar para cualquier cosa. Es un valor, o es un carácter, o es una variable lógica. Y como tal, se puede usar en cualquier parte del código que va entre las llaves. En este caso, tomamos el índice, multiplicamos por 2 su valor y le sumamos un 3. Entonces se pueden hacer operaciones aritméticas. Miren, ahí está. ¿Ya? Una de las tareas más comunes para las cuales usamos el for loop y los índices es para extraer o para insertar objetos dentro de un vector, en una base de datos o en una lista, por ejemplo. ¿Ya? Comencemos este ejemplo con un vector lleno de ceros, que se llama cubos. Un vector que contiene 5 ceros.
Y dentro del for loop que va a presentar, vamos a poner en cada componente de este vector el resultado del índice al cubo. Entonces, en la primera vuelta, i vale 1. Así es que lo que vamos a estar cambiando es el primer elemento de cubos, ¿ya? Y lo vamos a cambiar por 1 por 1 por 1. En la segunda vuelta, i toma valor 2. Entonces vamos a cambiar el segundo elemento del vector cubos y lo vamos a cambiar por 2 por 2 por 2. ¿De acuerdo? Y cuando i valga 5, vamos a estar alterando el quinto elemento del vector cubo y lo vamos a reemplazar por 5 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces ahora cubos es este vector. Transformamos un vector que tenía puros ceros en un vector que tenía cosas más interesantes. Eso es algo muy común que hacen los for loop. Ese era un caso donde uno llenaba de algo interesante un vector. Aquí tenemos el ejemplo contrario, donde tomamos un objeto que tiene elementos interesantes y después los ocupamos en un loop. Por ejemplo, aquí hemos creado una lista y con 3 elementos, y cada uno de sus 3 elementos es un histograma. ¿Listo? Si ejecutamos eso, vemos que la lista tiene 3 elementos y cada uno de ellos es un histograma. ¿De acuerdo? Y al interior de cada histograma existen breaks, counts, densities, las cosas que ustedes ya han visto. ¿Vale? Entonces, y en este for loop, lo que vamos a hacer es extraer el primer elemento, en la segunda vuelta extraer el segundo elemento, en la tercera vuelta extraer el cuarto elemento y obtener el objeto count, que es la cantidad de observaciones que hay en cada una de las clases o regiones del histograma. Y además, para cada uno de los histogramas que vamos recuperando, lo vamos a dibujar, ¿vale? Y para los casos, que es la cantidad de observaciones que recuperemos en cada uno, lo vamos a imprimir en la consola. ¿Ok? Entonces, eh, aquí el índice opera como un extractor de cosas interesantes que contiene esta lista, ¿vale? Listo. Acá podemos revisar que tenemos 3 gráficos, ¿de acuerdo? Que eran los 3 que representan los 3 histogramas que estaban en la lista y que fueron dibujados con este comando dentro del loop. Y acá en la consola tenemos los 3 vectores con los conteos de cada una de las cantidades de observaciones que hay en estas regiones del histograma y que fueron obtenidos con esta línea del loop y fueron impresos con esta otra línea del loop. Ok, eso sería acerca de los bucles for en R. Nos vemos.